Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de vídeos de YouTube. En el día de hoy, y acercándose tanto las fechas navideñas, os quiero explicar cómo poder realizar un texto con un efecto nevado, como sería este que he creado yo aquí. Además de, por ejemplo, cómo crear un efecto también de nieve, de montículos de nieve, como serían estos que aparecen aquí en esta imagen, para poder utilizarlos en vuestros diseños. Luego sería aplicarle una serie de detalles para poder crear, por ejemplo, una tarjeta navideña como sería la de este diseño. También se podría utilizar como, por ejemplo, en un diseño así, sin aplicarle en una fotografía. Y bueno, eso es lo que os quiero explicar en este tutorial de hoy. Así que vamos a empezar con él. Bueno, una vez que ya tenemos abierto Photoshop, como siempre, y simplemente para que veáis cómo aplicar el texto y los detalles que os quiero explicar en el tutorial de hoy, bueno, pues nos vamos a ir a archivo nuevo, vamos a abrir un archivo nuevo, con una anchura en este caso yo lo voy a hacer de 2000 por 1500 de altura, 256 de resolución y de contenido de fondo le voy a poner transparente. A partir de aquí, como siempre, vamos a coger un color de fondo, por ejemplo, verdoso, clarito, un color frontal y un color de fondo verdoso más oscuro. Y le vamos a aplicar un degradado, sería este en concreto, el radial, lo vamos a aplicar hacia afuera. Para que veáis el efecto que quedará una vez que creemos el texto. En primer lugar, eso, como os decía, vamos a añadir un texto. En este caso, yo la fuente que he escogido la he buscado en internet, es una fuente gratuita, sería esta en concreto, se llama esta, Candy Cane. Os voy a decir dónde podéis buscarlo, os voy a aparte añadir un enlace una vez que veáis el tutorial en los comentarios para que podáis acceder a ella. Sería en concreto, bueno, yo lo he buscado a través de Google, como hago siempre, he puesto Phone Christmas Free y directamente me han salido estas. He escogido esta colección y aquí lo que te dice, yo he seleccionado en concreto esta. Entonces esta te dice o te enseña todos los textos posibles navideños. Entonces la que he seleccionado sería esta, nos iríamos abajo y pulsaríamos aquí. Al pulsar aquí nos abrirá esta misma ventana que tengo yo aquí. ¿Veis? Sería esta. Le daríamos a download. Le daríamos guardar archivo. Yo en mi caso lo tengo ya guardado. Entonces una vez que lo tengamos el archivo guardado, nos vamos a nuestra carpeta donde tengamos el archivo. En este caso yo sería esta. Como veréis dentro aparece la fuente que sería esta, la .ttf. Una vez que la tenemos el archivo abierto, o bien lo podemos descomprimir en la carpeta que queramos, o directamente nos vamos a C, nos iríamos a Windows, a Fonts, y directamente cogeríamos esta fuente, la arrastraríamos a la carpeta y nos la añadiría a todas las fuentes que tenemos en Windows. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque, como ya os he dicho, ya la tengo ya añadida. Aquí estaría la fuente. Entonces, una vez que lo tengáis añadido, entonces abriríais Windows. Si no, no os aparecerá en Windows hasta que no, perdón, abriréis Photoshop. Si no, no nos aparecerá la fuente hasta que no lo hayáis añadido antes. O sea, primero añadís la fuente y posteriormente abrís Photoshop, ¿vale? Bueno, pues una vez que la tenemos ya seleccionada, vamos a coger un color frontal. Yo en este caso voy a coger un color frontal rojo y voy a hacer el texto. Vamos a poner feliz. Voy a seleccionarlo. Voy a hacer el texto mayor. Con la tecla control, si veis, pulséis la tecla control y podéis hacer un texto mayor. O sea, aumentar el tamaño del texto. Y ahora ponemos debajo Navidad. Bueno, el texto ya
irá en función de cada uno de vosotros. Seleccionéis el texto con control de nuevo, lo vamos a hacer del tamaño que nosotros necesitemos. ¿Veis? Ya tendríamos los dos textos añadidos. Una vez que tenemos los textos ya añadidos, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos, por ejemplo, el primero de ellos, que sería feliz. Seleccionamos la herramienta varita mágica. Y como veis, me va a hacer una selección de toda la parte externa, menos la parte interior de lo que es el texto. Vamos a darle a selección invertir, y ahora sí que tendríamos seleccionado lo que sería la parte de lo que sería el texto en concreto. Vamos a darle a nueva capa, cogemos un color frontal blanco y lo vamos a rellenar. Cogemos el bote de pintura y rellenamos en esta nueva capa. ¿Veis? Lo hemos rellenado de blanco. Vamos a darle a deseleccionar y lo vamos a colocar justo debajo de nuestro texto. Como veis, ya tendríamos ya el texto con ese efecto blanquinoso por debajo, y ahora haríamos lo mismo con la palabra Navidad. Seleccionamos de nuevo esta palabra. ¿Veis? Ya tendríamos seleccionado todo el fondo. Vamos a darle a selección invertir. Creamos una nueva capa, la ponemos por debajo de Navidad. Y lo que vamos a hacer en este caso con la tecla Alt, vamos a seleccionar esta parte, o en este caso a deseleccionar esta parte de las As que nos aparecen dentro. Me he equivocado yo. Teníamos que seleccionar el texto Navidad de nuevo y con la tecla Alt, como os he dicho, vamos pulsando en la D, en la A y en la D, en este caso, para que esa parte no nos la rellene de blanco una vez que le apliquemos el bote de pintura en la capa que hemos creado. Entonces, ahora sí ya podríamos aplicarle el bote de pintura. ¿Veis? Ya tendríamos añadido, deseleccionamos y como veis ya nos ha añadido ese efecto blanco o esa textura blanca en la parte interior de nuestro texto. Otra cosa que podemos hacer es aplicarle al texto una serie de detalles. Por ejemplo, le podemos aplicar un biselado, como veis. Le habríamos aplicado un biselado. Este mismo biselado copiamos estilo de capa, con botón derecho vamos a copiar estilo de capa y le vamos a aplicar ese mismo estilo a nuestro texto feliz. Ya tendríamos creado nuestro texto que vamos a utilizar en nuestro diseño. Ahora que necesitamos aplicarle un efecto de nieve a la parte superior de cada una de las letras. Entonces, para ello, por ejemplo, encima de feliz, creamos una nueva capa y vamos a ir aplicándole nieve en la parte que nosotros deseemos. Entonces, para ello vamos a acercar un poquito la imagen con control más, como sabéis. Cogemos la herramienta pincel y vamos a seleccionar un pincel con una dureza de un 50% aproximadamente. Lo adecuamos a nuestro texto, a un tamaño adecuado, y con un color frontal blanco lo que vamos a ir haciendo es ir añadiéndole, como veis, en este caso se lo estoy añadiendo a Navidad. Vamos a ponerlo por encima para que veáis que lo que le está aplicando es esa textura nevada a nuestra palabra Navidad. Le podemos aplicar también un poquito más en esta parte. Le podemos añadir aquí a la parte de arriba de la N y poco a poco ir haciéndolo en cada una de las palabras. Vamos a ir más o menos, eso ya va en función cada uno de lo que nos guste. Mayor, menor, efecto de nieve. Como veis, se lo voy aplicando a cada una de las palabras y me va quedando un efecto como si hubiese caído la nieve en nuestras palabras, o en nuestras letras en este caso. ¿Veis? Eso ya va en función de cada uno de lo que vaya gustando. Lo podemos también aplicar en esta parte de las letras. ¿Veis? Aplicándolo poco a poco, mayor o menor cantidad de nieve. Sabéis que con la tecla control alt vamos a hacer que aumente
o disminuya el tamaño del pincel. Veis que se lo vamos aplicando a todo nuestro texto y nos quedaría un efecto chulo de nieve en nuestras letras. ¿Veis? Lo vamos a ir aplicando poco a poco a todas. ¿Veis? Ahí estaría más o menos ese efecto de nieve acumulada en la parte superior de las letras. Aquí me he equivocado yo un poco, se me ha ido un poco la mano. Así podría estar bien. Ya le hemos aplicado ese efecto de nieve en cada una de las letras para poder aplicar en el diseño que nosotros creemos. Eso por un lado. A esto le vamos a poner textos en una carpeta diferente, o sea, en una carpeta nueva. Esto no, esto sería así, este también, ¿vale? Entonces esto sería lo que sería la nieve de las letras. Esto sería el texto, como podemos apreciar, y esto sería el fondo, el fondo blanco. Y esto lo mismo, fondo blanco. Vale. Y ya tendríamos creado el texto. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un efecto, como habéis visto en la fotografía que os he enseñado al principio. A ver si lo encuentro. Sería, lo tengo aquí. A ver un momento, que me vaya a la carpeta donde tengo todos los recursos. Este efecto, esos montículos nevados que aparecen aquí en la imagen, pues eso es lo que os voy a explicar ahora. Entonces, para ello nos vamos a seleccionar la herramienta pluma, que lo que va a hacer es hacer una selección vectorial, y vamos a hacer una selección a partir de un punto el que nosotros deseemos. ¿Veis? Vamos a ir haciendo una serie de montículos. ¿Veis? Y vamos a rellenar toda la selección o a completar la selección. Una vez que lo tenemos eso, nos vamos a ir a capa, máscara vectorial, y le decimos que trazado actual. ¿Veis? Me ha creado una selección vectorial de esta parte que hemos seleccionado. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es rellenarlo de blanco. ¿Veis? Ya tendríamos hecho esa selección como montículos nevados con un relleno de blanco. Esto por un lado. Entonces vamos a hacer otra nueva selección, en este caso por encima de esta. Y hacemos lo mismo. Al gusto de cada uno, vais haciendo montículos, igual que en el anterior caso. Y igual, completamos la selección, nos vamos a capa, nos vamos a máscara vectorial, de nuevo decimos trazado actual y lo vamos a rellenar de blanco. En este caso no se va a apreciar aún porque como el fondo anterior también era blanco, no se va a apreciar. Entonces, para que se aprecie ese efecto, nos vamos a ir aquí, que nos cree una sombra paralela, incluso con un biselado. En este caso la sombra paralela la vamos a hacer al revés. ¿Veis? Le vamos a hacer que se vuelva opaca lo suficiente para que se aprecie una pequeña sombra, ¿veis? Y ya nos haga el efecto ese de montículos, uno superpuesto por encima del otro. Eso sería un montículo. Pues vamos a crear tantos como nosotros deseemos. Nos vamos de nuevo a nuestra herramienta de selección y vamos a ir haciendo nuevos montículos. Veis que nos van creando montículos nuevos y
como en el caso anterior, de nuevo, lo rellenamos, o sea, hacemos una selección completa, nos vamos a capa, máscara vectorial, trazado actual y hacemos lo mismo. Rellenamos de blanco y copiamos el estilo de esta capa y se lo pegamos a este. ¿Veis? Ya tendríamos una serie de montículos sobre nuestro diseño. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, para que esta parte del montículo este no parezca, vamos a acercar un poco ese corte, que aparezca un poco más difuminado, pues lo que vamos a hacer es, nos creamos una nueva capa por encima de este montículo, nos vamos a la herramienta pincel, seleccionamos un pincel con una dureza del 0%, bueno, en este caso voy a hacerlo un poquito mayor, de un 30 o un 30 y algunos por ciento, seleccionamos el pincel y vamos a pintar la parte superior de blanco, como veis, más o menos. Le vamos a rellenar toda esa parte para que aparezca un poquito más difuminada. ¿Veis? Así ya nos podría quedar bien. Y ya tendríamos los montículos creados. Bueno, pues eso en principio sería los detalles que le podemos aplicar a nuestro diseño. Bueno, ahora para continuar con el diseño vamos a crear, como siempre, como en muchos de los diseños que os he enseñado hasta ahora, vamos a crear un marco exterior con un efecto nevado. Entonces para eso hacemos una selección de lo que es la plantilla, desde fuera, como siempre, desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, y lo vamos a rellenar. Hacemos selección invertir y lo rellenamos del color que nosotros deseemos, da lo mismo cuál sea en este caso. Le seleccionamos y cogemos el estilo que ya os he compartido en un anterior tutorial. Luego os dejaré también, si queréis, el enlace de ese estilo para que lo añadáis a Photoshop. Sería en concreto, a ver si lo veo, no tengo la paleta llena de estilos y no lo encuentro. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Este estilo. ¿Dónde aparece? No lo veo. No sé dónde aparece. ¿Dónde lo habré dejado? Ah, vale, aquí aparece ya. Aquí aparece. Bueno, sería este. ¿Veis? Le aplica un efecto como de nieve a nuestro diseño. ¿Qué más le podemos añadir? Creamos una nueva capa. Seleccionamos un pincel. En este caso, como de estrellas. De los que también en un tutorial anterior os comenté dónde poder conseguir este tipo de pinceles. Seleccionamos uno que nos guste y aplicamos el efecto de estrella. Entonces lo que va a hacer en este caso es aplicar una serie de copos de nieve a nuestro diseño. Entonces para eso seleccionamos el bote este de pintura, que si no aparece, como ya os he comentado en alguna ocasión, lo tenéis aquí en ventana pincel, ahí aparecería. Damos dinámica de forma con una variación de tamaño del 100%, una dispersión como esta por ejemplo, y espaciado lo podemos poner así tal cual, como este. Y a partir de aquí, en una capa nueva, que sería esta, pues vamos a ir aplicando. No me gusta, voy a hacerlo con el espaciado un poco más grande. La dispersión también, que aparezca más dispersos. Vamos a acercar un poquito. Y, bueno, mejor así. Y aplicamos nieve. Ya sería aplicar más o menos cantidad de nieve en el diseño. Como veis, se lo voy aplicando a todo el diseño y queda bastante bien. ¿Veis? Ya tendríamos aplicado ese efecto de nieve sobre nuestro diseño.
Eso por otro lado. ¿Qué más nos quedaría? Bueno, como en mi caso os he mostrado en la imagen, también os voy a dejar luego cuando comparta el tutorial con vosotros todos estos materiales, le podéis aplicar, por ejemplo, unos abetos nevados, como serían estos. Esperamos a que carguen. Variamos el tamaño de él y lo añadimos al diseño. ¿Qué podemos hacer sobre el abeto? Por cierto, a esto le podemos llamar nieve, para no confundirnos luego más tarde. Pues le podemos aplicar por encima, creamos una capa nueva, cogemos el pincel, seleccionamos un pincel de estos con una dureza pequeña, el 20% por ejemplo, aumentamos el pincel y le vamos a añadir un poquito de nieve por la parte esta para que difumine y parezca que aparece esa nieve por encima. Quizás me he pasado un poquito y lo que voy a hacer es aplicarle menor dureza. Por ejemplo, así. Algo así. ¿Qué podemos hacer con esto? Duplicarlo. Por ejemplo, podemos duplicar esas dos capas. Nos las podemos llevar a otra posición. Le damos a control T. Las hacemos más pequeñitos. Y lo colocamos. Ya tendríamos, por ejemplo, los dos abetos. ¿Qué más le podemos añadir? Como yo he hecho en mi diseño, pues una casita. Yo se la he añadido a esta parte, eso ya cada uno cuando vayáis creando el diseño, ya sabéis, como siempre, queda a vuestro gusto de cómo ir añadiendo este tipo de elementos. Yo lo he aplicado, se lo he añadido aquí, lo coloco. ¿Qué más podemos añadirle? Pues por ejemplo el muñeco de nieve, que yo en este caso en mi diseño se lo he aplicado en la parte central. De nuevo lo redimensionamos y se lo colocamos. Aquí, ¿qué podemos hacerle? Le podemos aplicar una pequeña sombra paralela hacia abajo. Le bajamos la opacidad y ya tendríamos colocado el muñeco de nieve. Por último, le podemos añadir también un trineo. Lo colocamos. En otra posición de la que nos guste, por ejemplo aquí. Y también le podemos añadir una especie de efecto de nieve por encima del trineo con el pincel. ¿Veis? Le aplicamos un pequeño efecto de nieve por encima de las zonas y veis, ya aparece como si que ya aparece parte del diseño del fondo de nieve. Y en principio eso sería por un lado. Yo en el caso de este diseño que os he mostrado he añadido también una fotografía en esta parte del diseño, que sería esta, como veis aquí, que eso ya os lo he explicado también en algún otro tutorial cómo hacerlo, aplicándole un degradado. Os lo voy a abrir para que lo veáis. No voy a extender más en el tutorial porque ya lo he explicado en algún otro diseño. ¿Veis? Le he añadido una fotografía en esta, justo a la parte de abajo del diseño. Aquí le he aplicado un degradado. Sabéis que a la fotografía os veis aquí a una máscara, le añadís una máscara de capa y le aplicáis un degradado con un cuadro frontal negro y un fondo blanco desde aquí hacia aquí y os aplicará este difuminado en la fotografía y le he añadido un fondo diferente. No le he añadido este verde que veis en el tutorial que os he explicado, le he añadido un fondo blanco de color frontal y más azulado de color de fondo y se lo he aplicado aquí a esta parte, en esta dirección, el radial de antes. Y en principio este sería el fotomontaje final para una fotografía, pero básicamente el resto sería lo mismo. Y en principio eso es todo.
Daros las gracias como siempre a todos por visitar mi canal de vídeos. Recordaros como siempre que para que estar al día de todos los tutoriales que voy publicando, os podéis suscribir a mi canal y así cuando publique cada tutorial os enteraréis los primeros y agradeceros como siempre que pulséis el botón me gusta si os ha gustado el tutorial. Nada más, un saludo a todos.